Hola jóvenes, el día de hoy en nuestra clase de ecología vamos a hablar acerca de la población. También vamos a estar hablando acerca de sus propiedades. Dentro de estas propiedades podemos mencionar la natalidad, mortalidad, migración y también la densidad. Comenzaremos definiendo qué es una población. Una población se puede definir como cualquier grupo de organismos de la misma especie que van a ocupar un espacio particular y que van a funcionar como parte de una comunidad biótica que a su vez funcionan como una unidad integrativa a través de pequeñas o grandes modificaciones metabólicas y estas le pueden ayudar a coevolucionar en determinada área o hábitat. Dentro de estas poblaciones, como lo indica la definición, podemos encontrar varias especies. Citando algunos ejemplos, podemos tener algunas poblaciones de algunos felinos, en este caso como leones, también de koalas, podemos tener poblaciones de mariposas monarca, de algunos peces, de algunas cebras. Cabe destacar que las poblaciones pueden abarcar infinidad de grupos, ya sea para algunas algunos animales terrestres, marinos, reptiles, algunos anfibios, plantas, incluso pues la población humana. Trabajar con poblaciones naturales para la determinación de edades y sexo suele ser considerablemente dificultosas. Para el caso de la edad, en cuanto a este parámetro, se requieren conocimientos amplios en biología para poder determinar la especie, ya que generalmente se tienen que recurrir a características morfológicas o incluso anatómicas para poder estimar la edad que tenga el organismo. En el caso contrario del sexo, en este punto les muestro cuáles son unas de las características o algunas de los puntos más importantes que interfieren para poder generar el estudio de las poblaciones en este apartado. Para el caso del sexo tenemos el hermafroditismo, ya que algunos organismos pueden tener ambos sexos y por lo tanto dificulta poder identificar hacia qué sexo se va a estar declinando. Otro problema que se presenta es la similitud. En este caso, no puede ser distinguido morfológicamente un macho de una hembra por la semejanza que suelen tener, y a veces se requieren estudios más exhaustivos para poder determinar a qué sexo pertenecen. Otro punto importante es la disimilitud. En este punto, los machos y las hembras son tan distintos que si no se conoce biológicamente a profundidad la especie, puede confundirse con algunas otras especies. Dentro de estos puntos también podemos anexar las diferencias de comportamiento que hacen que los recuentos en base a capturas no se reflejen en tiempo real. Es decir, que la información que podamos obtener de determinadas poblaciones a veces pueden ser afectadas por otros factores que van a impedir que nuestros datos proporcionados sean certeros y sobre todo sean confiables en tiempo real. Cabe destacar que el estudio de ciertas poblaciones tienen una particularidad por las especies en peligro de extinción, ya que éstas integran un punto importante a sus ecosistemas y a veces pueden afectar directa o indirectamente a otras especies. Por lo tanto, se ha vuelto un campo de estudio muy importante en donde se busca poder recuperar
recuperar esos organismos que se están perdiendo a través de nuevas técnicas biológicas, ya sea una modificación genética o incluso condicionar in vitro lugares para que pueda desarrollarse este organismo para no perderlo dentro del ecosistema. Bueno, dentro de las propiedades de la población podemos mencionar la densidad, la natalidad, la mortalidad y la migración. Para el caso de la densidad, esta va a ser el tamaño del conjunto respecto a una cierta unidad de espacio. Se va a determinar y se va a expresar generalmente como el número de individuos o biomasa de población por unidad de área o por unidad de volumen. Y podemos citar un ejemplo en el caso de que 200 árboles se van a encontrar en determinada hectárea. Entonces se va a estar expresando el número o la cantidad de organismos que se van a encontrar en cierto espacio. En este caso puede ser un área, un volumen, entre otras. Para el caso del término de densidad, en ocasiones es importante distinguir entre dos conceptos destacables para el caso de la densidad absoluta y el caso de la densidad específica. La densidad absoluta o también conocida como el número o biomasa va a ser la cantidad de individuos por unidad de espacio total. Por el caso contrario, la densidad específica también es conocida como densidad ecológica. Esta va a ser el número o la biomasa de individuos por unidad de espacio de hábitat. Es decir, que en cierta área o volumen va a haber una disponibilidad para que la población o el organismo pueda colonizarse. Otra propiedad muy importante es la natalidad, y esta nos proporciona información sobre el volumen y la distribución geográfica de los nacimientos. Cabe mencionar que no todos los nacimientos son registrados, específicamente solo suelen aplicarse para la población humana. Este concepto abarca la producción de nuevos individuos de cualquier organismo. Anteriormente ya mencionábamos cuáles eran las dificultades que existía para poder evaluar y para poder estar manipulando y registrando esta información. Pero en el caso contrario de la población humana, esta sí es registrada y a su vez puede considerar ciertos factores o ciertas propiedades. En este caso, por ejemplo, podemos ver la natalidad por sexo, algunas características que pueda tener la madre. También podemos considerar el uso de ciertos preservativos y anticonceptivos para poder ver la efectividad y sobre todo involucrarlas. Asimismo, se incluyen indicadores que dan cuenta de la fecundidad y el uso de anticonceptivos, como les mencionaba. Podemos incluir otros parámetros que puedan relacionarse con la natalidad y de manera indirecta puedan estudiarse otras funcionalidades. Dentro de la natalidad vamos a encontrar la natalidad máxima y la natalidad ecológica o real. La natalidad máxima, que en ocasiones también se puede denominar absoluta o fisiológica, es la máxima producción teórica de individuos en condiciones ideales. Estas condiciones ideales podremos decir que van a ser las condiciones tanto de necesidades fisiológicas, así como del medio donde se encuentran. Es decir, que van a tener la disponibilidad de poder acceder a ciertos recursos importantes para el desarrollo de la vida, como pueden ser el agua, el alimento y las condiciones en las que se encuentren, como la temperatura, el pH, entre otras. Para el caso de la natalidad ecológica o real, se refiere al incremento de la población
pero aquí se va a considerar la variación del tamaño y la composición de edades de la misma, y estas según sean las condiciones en las que se encuentren.